Buenas tardes, hermano, bendiciones. Acá estamos para el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Le habla la pastora Daisy de la iglesia Polar Memorial aquí en San Antonio, Texas. Vamos a continuar con temas importantes que todos debemos conocer para la hora de evangelizar o para nuestro conocimiento y nuestra propia vida de cristianos. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que en todo momento estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos también que tu Santo Espíritu nos dará la sabiduría para entender y el deseo en nuestro corazón para todo lo que aprendamos, Señor, ponerlos al servicio de tu pueblo. Padre, te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a darle respuesta a una pregunta que comúnmente se encuentra a todos los niveles, lo mismo en las iglesias cristianas, que fuera de estas, que en nuestras familias, que en las personas que aún no han conocido el Evangelio. Y es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es decir, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Hemos visto que estamos ante un mundo donde hay guerras, hay calamidades, han habido enfermedades devastadoras, como el COVID-19 recientemente, muchos muertos, sufriendo las familias producto de esta enfermedad, muchas guerras, calamidades, vemos todo lo que está pasando ahorita en Ucrania, hemos visto lo que han pasado en otros países del mundo, es decir, terribles desastres naturales han acabado con la vida de muchas personas. También hemos visto como niños que no tienen nada que ver con un mundo donde existan contiendas, enfrentamiento entre pandillas, también han pagado las consecuencias de esto. Estamos hablando, por ejemplo, acá en San Antonio, sabemos que un niño que estaba durmiendo en su cuarto, en su casa, le fue alcanzada una bala, que estaban afuera dos pandillas o una pandilla y alguien, no sabemos exactamente, pero las noticias dieron que ese niño durmiendo pasó de la vida a la muerte, en el sueño, del sueño a la muerte, y no un niño inocente que no tenía nada que ver con ese enfrentamiento, sin embargo resultó muerto. Y muchas personas preguntan por qué es que Dios permite el sufrimiento, y además a veces hasta culpan a Dios. Dios es el culpable, porque si Él quisiera nada de esto ocurriría. Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, un tema muy interesante y un tema que todos debemos tener conocimiento acerca de esto. ¿Amén? Ahora, ¿por qué entonces Dios permite el sufrimiento? Muchos nos preguntaremos, ¿por qué esto ocurre? Si Dios es todopoderoso, sabio, justo, ¿por qué no acaba con esto? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué tanta falsedad? ¿Por qué tanta traición? ¿Por qué a veces sin nosotros haberle hecho algún daño a alguien, hay alguien que quiere hacernos daños a nosotros? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué si Dios está ahí, por qué no hace algo? ¿Amén? Y yo pienso, mi manera de ver las cosas es que no tiene nada de malo que nos preguntemos cosas como esta, y que esto no denota falta de confianza, ni denota tampoco que nosotros no tengamos la fe necesaria para entender esto, sino más bien denota falta de conocimiento. Amén. Y vamos a ir a ver esto en Habacuc, capítulo 1, versículo 3 nos dice: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Es decir, el profeta Habacuc le preguntó al Señor por qué están ocurriendo estas cosas. Es decir, que si Él lo hizo, nosotros también podemos preguntarle a nuestro Señor por qué cosas como estas ocurren. Hoy vamos a ver algunas de las respuestas a esta interrogante a la luz de las Escrituras. Amén. Ahora, vemos que el Señor no se molestó con Habacuc por plantear esta cuestión, para nada. En vez de esto, le hizo alusión a algunas cosas, y podemos buscar en el capítulo de Habacuc, en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos a partir del 3, para que vean esta historia. Y entonces hoy nosotros también vamos a buscar respuestas a esta interrogante en el
libro más divino que existe, en el libro más completo que existe, que es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Amén. Fíjense lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros, de ustedes. Él cuida de ustedes, es decir, el Señor cuida de nosotros. Por tanto y demás, Él está ahí para nosotros. Y Él nunca va a ser responsable de nada de lo que está sucediendo en el mundo. Amén. Es decir, no va a ser responsable de las guerras, ni de las catástrofes, ni del sufrimiento, ni de nada de lo que está ocurriendo. Amén. Dios odia, hermanos, mucho que cualquiera de nosotros que somos seres humanos, la maldad y el sufrimiento que está ocurriendo en nuestra actualidad, en nuestras circunstancias. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, entonces, voy a buscar Isaías 55, 10 y 11 nos dice así. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos por el suelo. Amén. Es decir, Dios siempre cumple todo lo que se propone. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que según su propósito son llamados. Entonces, continuando, hermanos, este estudio bíblico, estamos viendo que el Señor no es culpable de lo que está sucediendo en el mundo. Esto nos está llevando a una conclusión. Y si no es Dios el culpable, ¿quién es? Amén. Pues, ¿por qué entonces hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué es que estamos sufriendo tanto? Y la respuesta que suelen decir algunas personas es que esa es la voluntad de Dios y que Él ya determinó hace mucho tiempo que esto iba a ocurrir. No, Señor, esa no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, lejos sea de Dios el verdadero, del Dios verdadero, el obrar inicuamente o con maldad, y del Todopoderoso en obrar injustamente. Job capítulo 34, versículo 10 dice, escuchen, hombres entendidos, es inconcebible que Dios haga lo malo, que el Todopoderoso cometa injusticia. Ahora yo les pregunto, ¿saben, hermanos, por qué entonces es que las personas cometen el error de culpar a Dios de todos estos sufrimientos? ¿Saben? Yo pienso que no es por falta de confianza ni es por falta de razón o de corazón. Yo pienso que es por falta de conocimiento. En muchos casos creen que el Dios Todopoderoso es el gobernante de este mundo en el que estamos y no conocen una sencilla e importante razón que va a explicarlo todo. Y es que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero yace bajo el poder del inicuo. Otras traducciones dicen, el mundo entero está bajo el control del maligno. Yo pregunto, si el que manda en este sistema de cosas, en este mundo, es Satanás, el diablo, o como le podemos llamar, nuestro enemigo, el inicuo, ¿por qué razón estamos culpando a Dios por lo que está sucediendo en nuestra actualidad? El mundo simplemente está reflejando el espíritu invisible que está extraviando y engañando a toda la tierra habitada. Es decir, que como mismo nosotros cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Cristo forma parte de nuestra vida, reflejamos la vida de Cristo allá afuera, el que tenga en su corazón al enemigo, es decir, el que no tiene a Dios tiene al enemigo, simple y llanamente va a reflejar con su actitud lo que tiene dentro de su corazón. En el mundo sucede lo mismo. De forma general, el mundo solamente está expresando
quién es su gobernante. Es decir, las cosas que suceden en el mundo dan respuesta a quién en realidad está gobernando el mundo. Y vamos para hacer una ilustración con nuestra casa. Amén. El cabeza de familia de nuestra casa, el hombre que está en nuestra casa, es un hombre desalmado, es un hombre que no es justo, un hombre que es un delincuente. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que todos los que estamos bajo su control vamos a hacer? ¿O qué es lo que va a expresar nuestra familia al mundo? Lo mismo sucede con nuestro corazón y con nuestra manera de actuar. Cuando nosotros tenemos en el corazón odio, rencor, traición, todo lo que Satanás nos siembra, eso es lo que nosotros vamos a expresar hacia afuera. Y entonces sucede lo contrario cuando tenemos a Cristo dentro de cada uno de nosotros y comenzamos a hacer la obra que el Señor hizo. Amén. Entonces sabemos y repetimos que 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno o yace en el poder del inicuo. El mundo refleja la personalidad de ese Satanás o de ese inicuo que lo está gobernando. Amén. Revelación o Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 nos dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Amén. Es decir, Satanás, hermanos, actúa con odio, actúa con engaño, con crueldad. Por eso el mundo que se encuentra bajo su control no puede actuar de otra manera. Amén. Es decir, esa es la razón, una de las grandes razones por el sufrimiento que existe en la humanidad. La segunda razón es lo que sucedió en el jardín del Edén, y todos conocemos qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén con la actitud que asumieron Adán y Eva cuando Satanás los tentó. Amén. El hombre desde aquel entonces es un hombre que le gusta el poder y que lucha por obtenerlo. Esto ha traído guerras, ha traído opresión y ha traído sufrimiento. Eclesiastés capítulo 4 versículo 1 dice: luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de los opresores y no había quien los consolara. Esto es una verdad muy grande. Hay muchos lugares donde reina la injusticia y donde el poder lo tienen los opresores y los oprimidos sufren y no tienen quien los consuela. Solamente los que buscan a Dios pueden ser consolados. Amén. Eclesiastés capítulo 8 versículo 9: todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina al hombre para su propio mal. Esta es otra de las causas. Fíjense, el hombre domina al hombre, es decir, domina a otros para su propio mal. Así, hermanos, que las personas pueden sufrir mucho daño por encontrarse en este mundo, por encontrarse en cierto lugar en el momento inadecuado. Y es un consuelo para nosotros saber que Dios no es el causante de este sufrimiento. Él no es el culpable de las guerras, reitero, Él no es el culpable de los crímenes, ni de la opresión, ni de las catástrofes naturales que tanto dolor nos producen. Amén. Pero aún tenemos que contestar esta pregunta: ¿por qué entonces Dios, Él no es el causante, pero por qué lo permite? Si Él es todopoderoso, está claro que tiene el poder de ponerle fin en todo momento. Entonces, ¿por qué no lo hace? Esa es otra pregunta que nos hacen y que nos hacemos. Como hemos llegado a conocer a Dios, sabemos que es un Dios amoroso y estamos seguros de que debe tener una buena razón, pensamos, ¿no? Pero vamos a buscar, para entender esto, vamos a ver que 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora, ¿por qué entonces, a pesar de ser amor, permite el sufrimiento? Vamos a ver. Debemos, para esto, como les dije anteriormente, retomar lo que sucedió en el jardín del Edén.
Amén. Lo que sucedió en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Surgió una importante cuestión. Satanás puso en duda el poder de Dios de gobernar, es decir, su derecho de gobernar, al afirmar que Dios es un mentiroso y que impide que sus súbditos disfruten las cosas buenas. Es decir, al él decir que Dios estaba mintiendo, él estaba poniendo en duda el amor de Dios para gobernar a los hombres. El diablo estaba acusando a Dios de ser un mal gobernante. Génesis capítulo 3, versículos de 2 al 5 nos dice: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, en este caso era Eva, pero en cuanto al fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente, que es el diablo, le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Estaba dando a entender, ¿qué estaba dando a entender, hermanos? ¿Qué estaba dando a entender el diablo? Le estaba dando a entender a los seres humanos que les iría mejor sin Dios, es decir, les iría mejor si ellos mismos se gobernaban. De esta manera lanzó un ataque contra la soberanía de Dios, es decir, contra su derecho de gobernar. Amén. Ahora, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, fue como si le dijeran: no necesitamos que Dios nos gobierne. No necesitamos eso. Podemos decidir por nosotros mismos lo que está bien o lo que está mal. Entonces yo pregunto, ¿cómo Dios resolvió este asunto? ¿Cómo creen ustedes que podía resolverlo para que no se pusiera más en duda su soberanía? Sencillo. Hay quien piensa que Dios debía haber terminado con la creación allí mismo. Hay quien piensa que Dios debía haber eliminado al diablo allí mismo. Pero es que en este asunto, en esta circunstancia, en esto que pasó, no estaban solamente presentes Adán y Eva, el diablo y Dios. Habían muchísimos seres presentes viendo todo lo que estaba sucediendo. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 28 nos habla acerca de otro motivo por el que Dios no terminó inmediatamente con la creación. Y dice, Génesis capítulo 1, 28, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. Es decir, una razón grande. Si Dios elimina la creación, este mandato dice: los bendijo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran. No iba a poder ser, porque no iba, si eliminaba a la primera pareja, no iba a suceder esto que ya él había ordenado. Amén. Entonces, Dios siempre cumple lo que se propone. Y para poder entender esto, yo les voy a hacer una ilustración. Para poder entender cómo es que Dios resolvió este asunto. Un maestro está explicando a sus alumnos cómo resolver un difícil problema de matemáticas. De repente, un alumno inteligente del grupo, pero rebelde, afirma que la forma en que está resolviendo el maestro el ejercicio es incorrecta. Y así está dando a entender que él era un mal maestro. Amén. El muchacho insiste que él conoce una forma mucho mejor para resolverla y algunos de sus compañeros de la clase creen que puede tener razón, otros pueden creer que no tenga la razón y se rebelan también. Ahora, ¿qué debería hacer el maestro? ¿Debería expulsarlos a todos y que muchos de los que estuvieron presentes quedaran con la duda? ¿Sería verdad lo que él pensaba? Lo que este niño tendría la razón cuando dijo de que había una forma de hacer este ejercicio diferente y mejor. Entonces, tal vez pensarían que su compañero tenía razón y se unieron a él. Podían también perderle el respeto al maestro y pensar que él tenía temor de que se pruebe que estaba equivocado. Pero ahora suponga
que este profesor, este maestro, permite que el estudiante rebelde demuestre a la clase cómo resolvería él el problema. ¿Puede estar el alumno más capacitado que el maestro para dar la clase? Bueno, pues hermanos, Dios hizo algo parecido. Satanás desafió su soberanía y el hombre en rebeldía también desafió su soberanía y dejó claro que ellos podían autogobernarse sin la ayuda de Dios. Amén. Y Dios simplemente dejó que ellos demostraran lo que habían acabado de manifestar. Amén. ¿Cómo podemos estar seguros de que en aquel momento no estaban ellos solos? Fíjense lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 10. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Está hablando de la presencia de Dios. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Aquí nos da a entender muy claramente que Dios no está solo. En ningún momento Él está rodeado de centenares y miles y millones de ángeles que todo el momento le sirven y lo atienden. Amén. Es decir, que así vemos que miles de millares sirven a Dios y esto sucedió, lo que sucedió entre ellos no fue un secreto y Dios tenía que dejar limpio, Dios tenía que dejar claro cuál era la verdad en todo este asunto. Amén. La forma en que Dios respondiera a esa rebelión tendría importantes consecuencias para aquellos ángeles y con el tiempo para las demás criaturas inteligentes que estaban presentes. Así pues, ¿qué ha hecho Dios? Ha permitido que Satanás demuestre cómo gobernaría a la humanidad. También ha permitido que los seres humanos se gobiernen a sí mismos bajo la dirección de Satanás. Por eso es que hoy el mundo yace en el poder del inicuo. El maestro del que estuvimos hablando sabe que ese joven rebelde y los alumnos que lo apoyan no tienen la razón, pero también sabe que si deja que intenten resolver el problema, es decir, que si deja que intenten resolver el problema a su manera, toda la clase se beneficiará. Así que cuando se demuestre que los rebeldes están equivocados, los alumnos que sean sinceros reconocerán que el maestro es el único capacitado para dar la clase. Amén. Además entenderán que a continuación el que se rebele va a ser expulsado. Amén. Del mismo modo, Dios sabe que los ángeles y humanos sinceros se beneficiarán cuando vean que Satanás y los demás ángeles no tienen razón y que la humanidad no puede autogobernarse. Aprenderán esta gran verdad que expresó el profeta Jeremías en Jeremías 10:23, que nos dice: bien sé yo, oh Jehová, que tal hombre terrestre no le pertenece su camino, no pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir sus pasos. Algunas otras traducciones dicen: no es del hombre seguir sus propios pasos. Jeremías 10:23. Amén. Pero, ¿por qué ha permitido Dios que el sufrimiento dure tanto tiempo? ¿Por qué no evita que sucedan cosas malas, cosas difíciles, cosas terribles como las que están sucediendo en el mundo? Pues bien, pensemos en dos cosas que el maestro antes mencionado no haría. Por un lado, no impediría que el alumno rebelde demostrara cuál es la solución al problema, que él decía que él tenía la solución más fácil y mejor que el maestro al ejercicio. Y por otro lado, no lo ayudaría a resolver el problema. No lo puede ayudar a resolver el problema. Tiene que dejarlo que sea él solo quien lo resuelva. De igual modo, hay dos cosas que Dios ha decidido no hacer. En primer lugar, no ha impedido que el diablo y los que están de su parte intenten demostrar que tienen la razón. Para ello, ha sido necesario que pase el tiempo y por eso estamos todavía en esta situación en este momento. En sus miles de años de historia, la humanidad ha probado todo tipo de gobierno. Ha hecho avances de la ciencia, en otros ha probado todo tipo de avances. No obstante, la injusticia, la pobreza, los delitos y las guerras no han dejado de aumentar, no han cesado. Está más que demostrado que el hombre no se puede autogobernar. En segundo lugar, Dios
no ha ayudado a Satanás a gobernar al mundo. Si Dios evitara que ocurrieran desastres, crímenes horribles y otras desgracias, ¿no creen ustedes que estaría apoyando a los rebeldes? ¿Verdad que podríamos pensar que los seres humanos sí podemos gobernarnos sin que se produzcan resultados desastrosos? Si Dios actuara de esa forma, sería cómplice de una mentira. Sin embargo, es imposible que Dios mienta. Hebreos capítulo 6, versículo 18 dice: lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Pero, ¿qué puede decirse de todo el daño que ha causado esta larga rebelión contra Dios? Recordemos que Dios es todopoderoso. Nuestro Señor es inmenso en poder y en sabiduría. Por lo tanto, Él puede reparar todo el daño que ha sufrido la humanidad, todo el daño que ha sufrido la tierra. Sabemos lo que está sucediendo a nivel de la atmósfera. Dios protegió la tierra, protegió al hombre, protegió las plantas con esa atmósfera. Y el hombre, con sus malos hábitos, ha hecho un hoyo en la capa de ozono. Ahora tenemos los rayos del sol, los rayos ultravioletas del sur, que están entrando de una forma inadecuada a la tierra, y esto provoca enfermedades de la piel, sufrimiento y demás. Pero cuando queremos echarle la culpa a Dios de lo que está sucediendo, no pensamos que la culpa mayormente, además del enemigo, es del hombre. Porque el hombre es el responsable de que existan contiendas. El hombre es responsable de que existan peleas, de que por su ambición inoculada por el enemigo se desaten guerras por tierra, se desaten guerra por poder, porque yo quiero más de lo que tengo. Y lo mismo sucede hasta a nivel de los centros de trabajo. A veces estamos trabajando y hay alguien que quiere subir y quiere subir aplastando a su hermano que tiene al lado. Eso es lo que resulta del gobierno del diablo en la tierra. Y eso es lo que resulta de la situación que nosotros no tengamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida y Cristo viene a reinar en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestra actitud pasa a ser diferente. Nuestra actitud nunca va a ser la misma. Nuestra actitud va a ser una actitud de amor como el mismo Padre que nos engendró. Amén. Ahora, Dios dio una solución a todo esto y fue su Hijo Jesucristo. Dios nos dio a Jesús. Jesús murió en la cruz del Calvario ocupando nuestro lugar de pecadores, de asesinos, de delincuentes, de enfermos, de malditos, de todo lo malo existente en el mundo. Dios dio a su Hijo para que ocupara nuestro lugar en la cruz y se pagara el precio. ¿Por qué? Por todos los desastres que han ocurrido en la humanidad. El precio del pecado lo pagó Jesús en la cruz. Es decir, que va a llegar un momento donde nosotros vamos a estar exentos de las consecuencias del pecado. Pero hoy, en nuestra actualidad, si aceptamos a Jesús, podemos cambiar la realidad. Si Jesús viene a nuestra vida y nosotros dejamos de ser nosotros, morimos todos los días para que sea Cristo quien viva en nosotros, las actitudes que vamos a tener hacia afuera van a ser totalmente diferentes. Y entonces al analizar al mundo, no lo vamos a estar analizando desde la perspectiva que hoy lo hemos estado analizando. ¿Por qué? Porque entonces pudiéramos estar hablando de que la mayoría van a actuar como Cristo actuó. Amén. Y como Cristo es, vamos a ser como es Jesucristo. Pero en este mundo inicuo, si no aceptas a Jesús, vas a actuar como el gobernante de este mundo, es decir, odio, maldad, desavenencias, contienda, falta de amor, de todo. Amén. Ahora, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que podamos hacer los hijos de Dios para lograr que ese mundo que está allá afuera pueda cambiar, pueda transformarse? Nosotros debemos predicar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Podemos explicarle a todos los que están allá afuera qué es lo que realmente sucedió o por qué es que hoy el mundo se encuentra en sufrimiento. De esa forma
más almas se van a ganar para Cristo. Que Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.